Hola, bienvenidos al primer módulo del programa Florintan Verd, un programa que desde Abono Kilómetro Cero hemos lanzado pensando en vosotras y vosotros, floristas, gente que trabaja en el entorno de la floristería, los garden, las tiendas de plantas, y también, ¿por qué no?, si llegas a este video de rebote por otro lado, si eres un amante de las plantas, aquí vamos a ver un montón de contenidos de relevancia para ti. Vamos a acercarte a conceptos que están hoy en día en boga, como abonos ecológicos contra químicos, suelos vivos, el tema de la microbiología en el suelo. Vamos a marcar aspectos clave de estas temáticas que están milenarias desde que existimos en este planeta y que ahora resurgen y volvemos a conocerlas. Y hemos traído a una experta en microbiología de suelos, Isadora de Terra Viva, también conocido como la terapeuta del suelo, y vamos a estar conversando acerca de suelos vivos, de abonos ecológicos, de buenas prácticas, del porqué de las cosas, y en apenas 3 horitas de contenidos pregrabados vamos a poder hacer que tú te acerques a los abonos, los conozcas mejor, los uses mejor, los vendas mejor, tu clientela aprenda de los abonos a través de ti, porque en este mundo las plantas ya no son solo plantas, también son mascotas, y por eso queremos estar al tanto de cómo mejor cuidarlas. Le damos la bienvenida acá a Isadora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias a ti, por favor, que te hemos traído aquí en plena semana a generar estos contenidos. Entonces, la primera puerta de este conocimiento es el tema de los suelos vivos. Cuéntame un poco, a tu entender, ¿qué es un suelo vivo? Sí, el suelo vivo es muy, muy importante y es un concepto que está muy asumido por todos nosotros ahora. Y algo interesante que justo cuando estábamos preparando me decías que por suerte ya está más aceptado en la comunidad científica, en la comunidad secular, ¿no? Que no es Sí. que uno quizás hace 10, 20 años decía el suelo es un sistema vivo y la gente alzaba las cejas como en sorpresa, como que la Tierra es redonda, oh no, la Tierra es plana, ¿no? Que Ahí ya hemos está. pasado ese umbral científico, está totalmente demostrado. Sí. Que la Tierra tiene que tener microorganismos, tiene que estar viva, tiene que pasar un montón de cosas dentro de la Tierra para mantener a la planta, que nunca, y yo esto lo he leído en tus notas en un lugar, que nunca es que cuidas la planta, cuidas un ecosistema. Cuidas todo un ecosistema, efectivamente. De hecho, hay un concepto que está bastante asumido ya desde los años 60, 70, que una cucharadita de suelo sano tiene más microorganismos que personas en todo el planeta. En todo el planeta. Entonces, ya con una pequeña cucharada de suelo vivo incluso empiezas a inocular y se empieza a distribuir esa vida si es que se cuida. Sí, ya hablaremos de esto también, sí. Y cuando dices que es un ecosistema, ¿por qué? Porque me imagino que hay materiales, también hay vida. Estuvimos hablando, me hiciste una analogía de nuestro microorganismo, nuestra flora intestinal. A ver, para entender algo que es muy complejo, vamos a volver al reduccionismo, que a veces lo tachamos como algo negativo, pero puede ser muy interesante en la complejidad de un sistema aprender a nivel individual ciertas partes, pero también entendiendo que ellos entre sí están interconectados. Entonces, vamos a interpretar que el suelo es un ecosistema, ¿no? Y entonces vamos a ver antes atrás, ¿qué es un ecosistema? ¿No? ¿Cómo funciona un ecosistema? Estas clases, cuando íbamos al cole, cuando teníamos 10, 12 años, ecosistemas marítimos, ecosistemas terrestres, el jardín puede ser un ecosistema, es simplemente donde varias especies, varios organismos vivos trabajan juntos con las circunstancias que existen, ¿no? Entonces hay elementos externos, aire, temperatura, agua, geología, y también hay los componentes que viven ahí, los tipos de planta, el tipo de flora, de fauna, y todo esto. Entonces, de ahí podemos extrapolar muchas cosas. Tú y yo somos un ecosistema también. Está más que demostrado que tenemos más células de microorganismos que humanas dentro de nosotros, y que nosotros funcionamos, nuestro cerebro tiene una comunicación directa con nuestro estómago. Y todo esto depende de cómo está la microbiota y depende de cómo tú alimentas esta microbiota también. El estrés, comidas procesadas, todo esto crea un disturbio. Entonces, ¿cómo mejoramos, cómo lo equilibramos, ¿no? Para que tu sistema inmune pueda responder fácil, para que tú seas creativo, para que tú tengas ganas de hacer cosas, de divertirte, todo esto está aquí. Todo esto aquí. Está ahí, sí, sí. Increíble.
Increíble. Y en el suelo igual, es lo mismo que pasa en el suelo. Entonces, si entendemos que el suelo es un ecosistema, que aunque hay unas partes que podemos estudiarlas a nivel individual, tenemos que entender que todo está interconectado, que cuando cuando hacemos un manejo, nosotros como humanos que somos gestores de este ambiente, ¿no? Hacemos algún tipo de manejo, añadimos algo extra, ponemos una especie nueva, todo esto tiene un efecto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo un poquito. Y por manejo también, atento porque es una palabra muy del agro, pero cuando tú coges una maceta en tu casa y eliges ponerla en un lugar o en otro, exponerla al sol, tapar la tierra, regar con agua con cloro o sin cloro, poner químico, no poner químico, podar, no podar, todos esos son manejos. ¿Vale? Interiorizamos y urbanizamos aspectos de la agricultura para el mundo floral y mundo plantáceo más urbano. Bueno, y entonces ahí vamos, si quieres, ¿no? Entendemos, aceptamos que es un ecosistema y cómo funcionan bien los ecosistemas. Pues cuanto más biodiversidad exista en el ecosistema, más dinámico, más resiliente es el sistema, más duradero es, más flexible es. Me permite una salvedad, biodiversidad habla a no solamente la cantidad de vida en masa, porque si tienes muchísima vida y siempre es en la misma organismo, la misma especie, no tienes biodiversidad. Biodiversidad es que haya de un montón de tipos distintos de especies, desde predadores, los que son presa, predadores de segundo orden, palabras complejas que luego vamos a ver, es muy simple, es cuestión como en el bosque o en el campo. Se habla del monocultivo, no tiene biodiversidad por más que cubra hectáreas y hectáreas y hectáreas de monocultivo. Biodiversidad, diversidad. Es correcto, ahí está. Y entonces es lo que estamos buscando en un sistema, ¿no? Vale, el suelo es este ecosistema y necesitamos mucha biodiversidad, ¿no? Para que sea resiliente, porque hay cosas que ahora hablamos en términos genéricos, ¿no? Del suelo. ¿Qué es lo que está pasando ahora con nuestros suelos? Bueno, vemos que hay unos cambios en temperaturas y lluvias y patrones y, por ejemplo, la erosión, ¿no? Cuando llueve mucho, vemos que en nuestras carreteras salen ríos y ríos de marrones, ¿no? Que es un suelo que se ha desprendido de algo. El suelo no está agregado, no está cohesionado y no consigue filtrar esta agua también. Hay mucha compactación y hay mucha erosión. Y es son efectos, son consecuencias de un manejo que nosotros hemos estado haciendo a nivel genérico, ¿no? en nuestro sistema. Porque no hemos tenido en cuenta una parte de este ecosistema, ¿no? Que es una de mis partes favoritas, que es la microbiología. Si queremos desglosar y poder aprender las partes individuales del suelo, una manera más fácil de verlo son sus diferentes sistemas, son las 3 M's del suelo. 3 M's. 3 M's, que es la materia orgánica, los minerales y la microbiología. Okay, estos son los engranajes principales del suelo que funcionan entre sí y necesitan una coherencia entre ellos. Ninguno es más importante que el otro. Nadie funciona sin uno o el otro. Podemos tener un suelo muy rico en minerales, pero si no tenemos un catalizador para desbloquear estos minerales, no funciona. Este catalizador es la microbiología, pero la microbiología depende de los minerales también. Igual que nosotros, son organismos dependientes de vitamina B12, que es el centro de cobalto. Entonces, si no hay esto presente, ellos tampoco pueden hacer sus funciones básicas. Sin materia orgánica, no hay microbiología. Microbiología genera materia orgánica. Okay. Entonces, están todos muy conectados entre ellos. Son factores limitantes entre ellos también. Como un piedra, papel o tijera, de que sí. Para que haya un juego necesita las 3 partes, que uno hace esto y el otro lo gira para acá. Ahí está. Entonces repasamos, necesitamos minerales, necesitamos materia orgánica, necesitamos microbiología, biología, vida. Y un poco, a quien es un poco más externo a esto, parecería ser que la materia orgánica es el pase potencial de la mineral a la vida y es esa oscilación entre un punto y el otro. Efectivamente, yo creo que la manera como podemos mirar, así desde un punto de vista muy genérico, es que la parte mineral, ¿no has oído cuando alguien dice, ay, mi suelo es muy arcilloso, es horrible, o mucha arena? Bueno, hay una parte de geología ahí, ¿no? Que la parte mineral es casi la textura del suelo, arcilla, limo y arena. Y arena. Una pequeña salvedad, arcilla, limo y arena son 3 tamaños que componen el suelo. La arena es lo más
la partícula de suelo más grande, el limo es más entremedio y la arcilla son partículas microscópicas que incluso tienen el tamaño de una bacteria, son muy pequeñas y entre las tres hay suelos que tienen más arena, otros tienen más arcilla, otros que tienen más limo y la mezcla entre estos tres tipos de partícula nos representan la composición edafológica del suelo. Palabra compleja, pero está guay para buscar luego contenidos en internet. Para que entendamos un poco a nivel de proporción, la arena sería como un tamaño de una pelota de básquet, el limo, que es el punto medio, sería como una pelota de golf, y la arcilla es si cogieras una tiza y hicieras un puntito en una pizarra. Ah, o sea... Claro, y esto influye mucho en cómo los demás elementos van a interactuar con este suelo. Y es algo que no podemos cambiar mucho, a no ser que tú tengas una maceta pequeñita y quieras mezclar tú mismo estos elementos. Por norma general, son lo que son. Es como, a mí me gustan mucho los ordenadores, es el hardware, ¿no? Yo tengo un MacBook Air M2, chip M2. Bueno, esto es lo que puedo hacer, el procesador que tengo. Puedo potenciarlo, puedo cambiar el disco duro, SSD, hacerlo más rápido, puedo a lo mejor, ¿qué más? Cambiar la tarjeta gráfica, puedo hacer mejoras, pero nunca será lo que es, tiene sus limitaciones. Es lo mismo que pasa en este suelo. Yo puedo potenciarlo, mejorar su paramagnetismo, mejorar con otras cosas, pero tiene esta limitación que es a nivel mineral. Después tenemos la parte mineral, que es esta, y entonces, ¿qué es lo que pasa en la parte mineral también? Esta tabla de periódico que tenemos muy estudiada en la escuela, de todos los minerales, los macroelementos y los microelementos, ¿dónde están estos minerales? Están todos enganchados en las partículas cristalinas de este suelo, de estas partículas del suelo, porque la madre naturaleza no quiere cosas solubles, no quiere que cuando haya una primera lluvia y entonces en contacto con el agua se pierdan. Claro, se perdería. Se perdería. Estaría constantemente en movimiento. En el mar, acumulación horribles de nutrientes y estaría todo ahí. Entonces, ella necesita que todo esté bien enganchado y están ahí atrapadas. Y dependiendo del tipo de suelo que tengas también, pues tendrá más o menos, o más de un tipo, más de otro, pero todo está ahí, ¿vale? Y necesita estos microorganismos como catalizadores para desbloquearlo. O sea que van ahí como si fuesen mineros, vieja escuela, y van quitando Ahí los está. minerales de la arena, el limo y la arcilla, de la estructura mineral, del esqueleto, de este hardware del suelo, Sí. requiere de la vida para ir cogiendo los minerales de allí para darlo a la planta y a todo el ecosistema, ¿no? Ellos son los expertos de verdad Ok. y son las bacterias y los hongos que tienen estos ácidos y enzimas para extraer estos minerales. Ácidos, ok. Pero ya llegaremos ahí. Ok. Si seguimos con las 3 M's del suelo, también tenemos la materia orgánica, que luego hablaremos un poquito más, pero a nivel genérico, para que la gente entienda un poco qué es la materia orgánica, porque hablamos mucho de materia orgánica y a veces siento que son palabras que se pierden un poco en su contenido, ¿no? Es simplemente, cuando hablamos de un suelo, esta primera capa de un perfil del suelo. Es esta primera capa donde empieza el proceso de descomposición. Cuando vas a un bosque y estás caminando y notas que el suelo es esponjoncito así, pues eso, porque son hojas y hojas que se van descomponiendo y ahí genera esta materia orgánica. Es el horizonte A este que está ahí. Y esto está por la parte superior. La parte superior debería ser entre como mínimo 3% de todo. Entre 3, 8, 10, 12. ¿Quién pone un límite? No existe. Pero nuestros suelos ahora tienen menos del 1%. De materia orgánica. De materia orgánica. O sea, estamos trabajando a niveles muy pequeños de materia orgánica. Ya 3% es un suelo más sano, me dices. Es como el umbral de un suelo que sostiene vida. Ahí está, que sostiene vida, efectivamente. Okay. Ya por debajo de eso estamos en problemas. Claro. Y claro, es un parámetro muy sensible al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia orgánica es la batería del sistema. La batería, como el combustible, la energía. Es el almacenamiento, será la casa y la comida de la microbiología, donde van a vivir, donde van a tener comida disponible también, y será donde toda esta energía, todos estos electrones van a estar ahí invirtiendo y acumulando. Entonces, muchos tipos de materia orgánica. No es lo mismo una materia orgánica de un bosque que la materia orgánica de un desierto o de un jardín, de un sistema así. Hay diferentes maneras y para mí es como el software, ¿no?
ya que hablamos de ordenadores antes, sería el software que, por ejemplo, si tú quieres escribir, no uses Photoshop para escribir. Vamos a Claro. utilizar el Word, ¿no? Exacto, sí, sí, Y es sí. un poco, entonces podemos especializar una materia orgánica en diferentes cultivos para que produzcan mejor. Pero esa es un poco la idea. Y como tenemos muy poca materia orgánica, pues estamos sufriendo, estamos empujando un sistema que está un poco carente. Claro, entonces, volviendo al tema macetas, urbanos, plantas, floristas, la planta la conocemos perfectamente y empezamos ahora a entender el suelo, el sustrato que muchas veces utilizamos, sustrato universal, cómo además de aportar arenas y cuerpos inertes y estructura, debe tener algo de materia orgánica y una variedad suficiente para que la planta pueda gozar del ecosistema vivo. O sea, mejor dicho, vamos a refrasearlo, el ecosistema requiere materia orgánica para alimentar y albergar los microorganismos del suelo que luego, de alguna manera, van a interactuar con la planta y harán que todo funcione. Como sucede en el medio del bosque, la jungla, el campo, donde las plantas crecen y crecen enormemente y súper bien sin tener que agregarles ni químicos, ni estarles encima. La vida sucede, está en equilibrio. Sí, Manejo ahí, no hay manejo y sucede igual. ahí está. Es eso, son muchos años. Piensa que los microorganismos han empezado un poco este planeta y han creado muchas tierras, han empezado, han acabado y reiniciado. Ha sido una prueba de ensayo-error. Y nosotros, bueno, llevamos muy poco tiempo en esta línea de tiempo-espacio, ¿no? Entonces la relación que tienen entre ellos es muy intrínseca y es mucho más tal vez compleja que tú y yo podemos percibir, porque nuestros sentidos de percepción son más limitados que a lo mejor lo que tienen ellos. Te hago una consulta. Si vamos a hacer un pequeño apartado dentro de esta formación, para si tuvieses que decir un ABC de la diferencia entre la parte aérea de la planta y la parte subterránea de la planta, es decir, cómo se alimenta la planta. Estamos hablando mucho de los minerales del suelo, de las raíces, y ahora sé que hay una parte también que hace fotosíntesis, que es aérea. Vale, bueno, Haznos una pequeña analogía, entonces una metáfora de cómo claro, funciona. la planta es ¿Autótrofa? Sí. autótrofa, en castellano, gracias. Tiene la capacidad de hacer su propia comida también, Ok. ¿no? Ella hace esta magia, que para mí es mágico, fotosíntesis, coges la energía solar, dióxido de carbono, y va generando pequeñas cadenas de carbono dentro suyo, que es básicamente, como dice la doctora Elaine Ingham, son galletas y pasteles, cadenitas de azúcar sencillos, con un pelín de proteína, un pelín de carbohidrato, ¿no? Si equiparamos a nuestra vida es azúcar, huevos y harina, carbohidrato, Ok. Un pastel, un un pastel, pastiz. un pastiz, galletas, lo que sea, diferentes. Entonces, tiene esta capacidad, pero muy bien, aunque la planta no puede vivir solo de esto. Me encantaría vivir solo de crepes, pero no puede ser, no puede ser. Necesitamos boro, magnesio, calcio, fósforo, nitrógeno, todo esto, ¿vale? Y ahí es donde entra el juego de la microbiología, porque son ellos que liberan estos nutrientes con la planta. Y entonces hay este intercambio entre ellos. Entonces, ¿cómo se alimenta una planta? Primero, fotosíntesis, tiene esta capacidad, pero hará fotosíntesis mejor o peor dependiendo de la disponibilidad mineral que existe alrededor suyo. Si una planta está estresada, si una planta tiene carencias minerales, pues no hará fotosíntesis lo tanto que le gustaría, ¿vale? Después, tenemos la autovía bacteriana, que a través de las bacterias, hay las que conocemos mucho, que son las simbióticas, los rhizobiums, las que fijan nitrógeno, que consiguen liberar este nitrógeno atmosférico, ¿no? 78% de nuestra atmósfera es nitrógeno, pero no es consumible, pero ellos tienen esta capacidad de romper estos enlaces y transformarlo a la planta. Entonces tenemos las bacterias, hay simbióticas, tenemos también el sistema de rizofagia, no sé si has oído hablar de la rizofagia. No, pero rizo, raíz, fagia, comer algo, ahí hay algo, ¿verdad? Ahí ¿No? está. Sí, sí, tal cual. Las plantas son auténticas carnívoras de organismos. Se ha descubierto ya hace ya unos cuantos años que mediante la raíz entran pequeñas bacterias, pequeñas levaduras, pequeños protozoos dentro de la raíz y
la planta se va alimentando y va generando un sistema ahí. Y 40% de nitrógeno, todas las plantas tienen capacidad de fijar nitrógeno así en este sistema. O sea, tú me estás diciendo que las plantas comen, o sea, fagocitan Sí. microorganismos, ¿no? Unicelulares muy simples, pero fagocitan microorganismos a través de sus raíces. Sí, entran dentro, entra una guerra química. No sé si has visto los pelitos que salen de las raíces, los pelos de la raíz. Pues estos pelitos son generados por hormonas, por esta guerra de una planta intentando enviar superóxido y la célula diciendo no, 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 no. Entonces entra etileno y empiezan a generar estos pelos. Una manera de ver si nuestras plantas están sanas es ver si tienen pelos de raíz, si hay esta interacción con otros organismos también. Ok, igual no vayan a desenterrar todas sus plantas para ver los pelos de la raíz. Hay otras maneras de saber si el suelo está vivo, hay maneras no invasivas. Pero empezamos a ver que, ok, la fotosíntesis, ya un poco la conocíamos, la luz del sol, y una primera desmitificación, que la planta no se alimenta del sol, de la luz del sol. La planta usa la energía de la luz del sol, como si fuese un cuchillo, un tenedor, para coger el dióxido de carbono atmosférico tan famoso de secuestrar el dióxido de carbono, ¿no? De calentamiento global, y coge las moléculas de carbono y las van juntando y va haciendo azúcares, cadenas de carbono simples, y eso es la fotosíntesis. Nos alimenta de la luz, usa la luz para alimentarse del dióxido de carbono. Pero como decía acá Isa, son componentes muy simples, son como meramente ladrillos, son tochos para construir una casa. Pero tú para construir una casa necesitas vidrio, cables, cañerías, revocos, cemento, pegamento. Necesitas un montón de piezas más allá de ladrillos. Por eso es que empezamos a mirar el suelo y entendemos que el suelo es importante en todo esto y hay que tenerlo vivo. Vamos a hablar de muchas cosas y continuar a lo largo de estos módulos con palabras muy complejas, de a momentos. Lo importante son los conceptos. Lo importante es que entiendan que estamos creando vida en la tierra para que todo aquello que no son ladrillos simples pueda ingresar a la planta. Y no tengamos que ponerlo a través de químicos que vamos a terminar matando y desequilibrando todo el ecosistema. Efectivamente. Entonces, ahí recordamos, estamos hablando de cómo se alimenta una planta, ¿no? Sí. Es fotosíntesis, vía bacteriana. También tenemos otra vía que es también a través de otros microorganismos, que son los hongos. Okay. ¿Has oído hablar de las micorrizas? He oído hablar de la trufa, que me encanta, que sé que es una micorriza y hasta ahí llego, así que cuéntanos. Claro, la trufa al final es el fruto, ¿no?, que sale de los hongos, ¿no? Entonces, bueno, hongos muchas veces los miramos como a los ojos, porque hay muchos hongos que pueden generar ciertos problemas en ciertas condiciones, ¿no? Pero los hongos son, antes las plantas no tenían raíces, antes eran los hongos, eran la raíz de esta planta. Son ellos que tienen una capacidad infinita de llegar a cualquier sitio. Su aparato digestivo es externo y pueden digerir cualquier cosa que está en su sitio. De hecho, el organismo vivo más grande del planeta es un hongo que está ahí en Estados Unidos, un armillaria. Entonces, existe una simbiosis, creo que un 90% de las plantas que tenemos hoy en día necesitan una simbiosis con un hongo muy particular, con las micorrizas. Esto, cuando digo micorrizas, hay muchos tipos de micorrizas, ¿eh? Vamos a hablar muy genérico. O sea, no es un hongo, es un proceso la micorriza. Es cuando un hongo se junta con una raíz. Es un grupo funcional, por decir algo, ¿no? Porque tenemos hongos patógenos, tenemos hongos descomponedores, tenemos hongos endófitos que viven por dentro también, pero tenemos las mutualistas, los simbióticos que necesitan siempre una raíz viva para estar colaborando. Y es una manera muy eficiente de que una planta se pueda alimentar. El fósforo, el calcio, todos estos elementos que a veces cuesta mucho de encontrar y ofrecer a la planta también, el hongo lo hace, porque dentro de sus hifas, la hifa del hongo es como una línea muy pequeñita, muy finita que va saliendo. Y por dentro tiene la capacidad de enviar agua, nutrientes, información genética, comunicación. Stefano Mancuso, que ahora está de moda, es un libro fantástico que lo recomiendo muchísimo y habla de la inteligencia de las plantas, cómo las plantas se comunican entre ellas. La planta en sí, la raíz con raíz no se toca, son los hongos que
intercomunican todos estos sistemas. Y se ha visto claramente que un árbol madre tiene preferencia a sus árboles que nacen directamente de ella que a otros. Mira. Y cuando hay problemas, pues les ayuda más a ellos que a otros árboles que están alrededor. Y esto es si hay una red fúngica establecida en el sistema. Increíble. Así que es muy importante que entendamos que se alimentan a través de la red fúngica. Y por último, es la otra manera de comer que tienen las plantas, es mediante lo que la doctora Elaine Ingham puso un poco en el mapa, que es la red trófica, ¿no? Es mediante la acción de los depredadores del suelo que van liberando nutrientes directamente al lado para la planta, que están solubles y están ya digeridos y perfectos en la cantidad ideal y perfecta para las plantas. ¿Me permite hacer un aside, un comentario al costado con respecto a los hongos? Que usualmente tenemos el concepto del hongo, la seta, y pensamos, cuando hablamos aquí de hongos, quizás vosotros pensáis en la seta, en lo que vemos, la parte aérea, ¿no? En lo que reconocemos como tal cuando salimos a coger setas en el campo. Eso es el aparato reproductor del hongo. Es lo que el hongo ha elegido aflorar por fuera de la tierra o de donde esté viviendo, como para intercambiar esporas con otros integrantes de su misma especie y reproducirse. Pero el hongo en realidad es subterráneo o si está viviendo dentro de un tronco viejo, sería intratroncal. El hongo funciona como estructuras reticuladas, con estas hifas que, permíteme, es como una raíz del hongo, que no es una raíz, pero para hacer este entendimiento tiene esta forma de explorativa, con muchísimas ramas. Eso es el hongo. Y pueden recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros por debajo de la tierra, o centímetros y centímetros y centímetros en las macetas de nuestras plantas. Entonces hace una gran diferencia entre la seta y el hongo. No todas las hifas hacen frutos también, ¿no? Entonces sí. No todos los hongos tienen setas. Tienen setas, efectivamente, sí. Sabemos que cualquier organismo vivo, para que esté sano, tiene que estar bien alimentado, ¿vale? Ya nosotros como seres humanos venimos hace varias décadas intentando mejorar nuestra alimentación porque, bueno, sabemos que vivimos inmersos en un sistema productivo con sus matices, pero para quienes han frenado un poco y a pensar en lo que se alimentan, saben que la salud, el bienestar, el buen humor, dormir bien, todo está relacionado con cómo comemos. Y evidentemente las plantas también son susceptibles a cómo comen. Hasta recién estuvimos repasando y estuvimos viendo que la planta se alimentaba de 4 maneras. La gran vedette, que es la fotosíntesis, que le provee el carbohidrato, el ladrillo, la masa, la cantidad, con lo que va a construir la gran parte de su cuerpo, con lo que va a construir gran parte de sus reservas de almidón. Es el gran grosor, pero con el gran grosor no sobrevivimos, necesitamos también nutrientes, minerales, vitaminas, los seres humanos y las plantas. Entonces las otras 3 maneras de comer vimos que están altamente ligadas a la microbiología. Tenemos primero la red bacteriana, las vías bacterianas, que son con interacciones a nivel de raíz con la planta, en la cual la planta, estas bacterias muy simples o levaduras, que no son bacterias pero también son unicelulares muy simples, la planta las puede absorber o fagocitar a través de sus raíces. Esto me ha explotado el techo, no lo puedo creer. Luego a través de los hongos, en esta interacción de las micorrizas, para recordar esto, acordarnos de la trufa, acordarnos de las famosas fijadoras de nitrógeno que hay en los tréboles, en los campos, pero a través de los hongos interacciones, y luego hay una vía que es la microbiana, que en realidad es donde realmente apela a la gran complejidad de la vida en la tierra, y la planta va a estar ahí mediando, atrayendo y construyendo este ecosistema vivo en la tierra debajo, invisible a nuestros ojos, para terminar de complementar este abanico de alimentaciones de la planta. Así que vamos a indagar un poquito más aquí con Isa, que nos cuente un poco de la vía microbiana de alimentación de las plantas. Sí, es curioso, ¿no? Teniendo en cuenta ahora todo esto que sabemos, que son fundamentales para el crecimiento de la planta y no hablamos demasiado de ellos y no sabemos demasiado de ellos. Yo creo que, gracias antes por la experta, yo soy una entusiasta y me gusta mucho hacer, y yo creo que la gente que lleva 50 años, 40 años de verdad trabajando en este tema, ellos dicen que realmente no sabemos nada de esto,
sabemos el 1% de lo que está pasando ahí abajo. Entonces tenemos que caer en este punto humilde de decir, bueno, hay cosas que no acabamos de entender del todo, pero sí sabemos que son fundamentales y necesarios. ¿En cómo? No hay que hacer microgestión de microorganismos. Okay. Tenemos que entender que necesitamos muchos y varios, como bien has dicho, abundancia y diversidad, que es todo lo que necesitamos ahora, ¿no? Entonces, primero punto, a nivel de microorganismos genéricos, no entendemos, son organismos muy complejos. Cuando los ponemos en un laboratorio para estudiar, que es la manera como nos gusta, nuestra tendencia es de buscar los organismos, ¿no? Lo voy a aislar para entenderlo muy bien, porque son muy pequeños, muy, muy, muy pequeños, y están por todos los lados, son ubicuos, ¿no? Están en nuestra piel, en la hoja, están en la raíz, en el suelo, en las gotas de agua. Si no me acuerdo mal, un 60% de la gota de agua son microorganismos de la lluvia, ¿no? Entonces, están por todos los lados, son muy pequeños, no los entendemos muy bien, y cuando los llevamos a ciertos ambientes, no se comportan igual, porque estamos controlando parámetros que no entendemos. Y esta es una gran limitación que tenemos, ¿no? No solo de herramientas para poder verlos, ahora tenemos ADN, que es fantástico, pero ellos se comportan diferente, depende de qué circunstancias. Tienen una capacidad de adaptación brutal. Llevan millones y millones de años en este planeta. Con todos los cambios atmosféricos que hay, han estado aquí y van cambiando. Y tienen capacidad de pasar información genética de un lado para el otro y generar diferentes versiones de ellos. Entonces es muy complicado. Esto por un lado, ¿no? Son ubicuos, hay muchos, no sabemos de nada. Y después entramos ahora volvemos al reduccionismo de decir buenos y malos. ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? Y hay un señor, una frase que dijo que me gusta muchísimo, que él decía que hay más asesinos humanos en el planeta que patógenos de verdad en el mundo. Vamos a mirar la palabra patógeno. ¿Qué es patógeno de verdad? Es como mala hierba, ¿no? ¿Qué es una mala hierba? Patógeno, llamamos a veces cosas patógenas a cosas que simplemente están haciendo una función en un momento, en un sistema que yo no estoy de acuerdo, ¿no? El fusarium, depende de qué sistema, y yo no lo quiero, porque está siendo muy oportunista y está tomando cuenta de todo y está haciendo mi planta estar muy débil, pero no es un patógeno en sí. El fusarium, en una circunstancia de buena materia orgánica, de equilibrio microbiano, trabaja como un endófito benéfico. Beneficia mucho a la planta. Entonces, hay que tener cuidado con estas palabras, ¿no? De qué es bueno y lo que es malo. Entonces, vamos a poner ahora que los buenos son los que están trabajando con nuestras necesidades en aquel momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que son muchos, no sabemos todo de ellos, son muy pequeños, están por todos los lados. ¿Qué más podemos hablar de los microorganismos a nivel genérico? Y como bien has dicho, igual que tú y yo, esta selección natural que pasa, porque no es que una hoja hay todos los microorganismos posibles del mundo. La selección natural es qué fuentes de comida hay disponibles, qué competición tengo y qué casa tengo disponible. Y cuando digo casa, hablamos de temperaturas, niveles de oxígeno y niveles de agua, por ejemplo. Y esto es lo que depende de cómo esté todo esto, ellos se van movimentando. Entonces, en rasgos generales, sabemos menos de tierra de lo que creíamos, un poco con lo que nos pasa con el océano. Nos pasa que conocemos poco porcentaje, ya estamos queriendo ir a Marte y no conocemos nuestros suelos. Entonces, a meternos más en eso en la historia. Y yo me pregunto, nosotros los floristas, los urbanos, que necesitamos microbiología, compramos, nos hacen traer, ¿cómo es que accedemos a esta microbiología para que esté en nuestro suelo? Claro, mi objetivo, desde el punto de vista que yo voy a hablar, es que a mí como me gusta trabajar es que quiero un sistema que vaya solo, que no genere dependencia mía, ¿no? Porque yo entiendo que los expertos son los microorganismos y entienden el lenguaje, ellos se hablan entre ellos con las plantas. Entonces, yo quiero generar un sistema sin dependencias y para hacer esto yo tengo que generar un sistema de ciclos cerrados.
Sí, hay cierta microbiología que se puede comprar, pero también podemos generarla con este ecosistema que habíamos hablado. Si tenemos estos parámetros muy marcados, entendemos qué fuentes de comida hay para mi microbiología, qué circunstancias de casa tiene, ¿no? Hablamos del sol, de aire, de si estoy removiendo la tierra Ahí o no. está, de disturbios, de todo, efectivamente. Entonces, todo esto va a pautar y va a limitar qué es lo que puedes tener disponible ahí o no. Y también puedes comprar inoculums también, ¿no? Ahí depende un poco de muchas cosas. Y aquí, perdona, lentamente nos vamos metiendo en abonos ecológicos, que ya asoma la verdad que un abono ecológico, orgánico, no solamente da nutrientes, sino que da vida. Y te iba a consultar, un poco también el compost, el vermicompost, viene a aportarnos microorganismos al suelo. Sí, si quieres podemos hablar de esto ahora. Luego entraremos bien en Sí, detalle, vale. pero un poco para poner en perspectiva al florista o a la florista que está del otro lado, de que escucha microorganismos y dice que me tengo que asociar a la NASA para conseguir microorganismos. No, hay maneras muy accesibles, con un buen compost, un buen Sí. vermicompost. Ya ahí estás aportando decenas de millones de miles de Ahí está. microorganismos al suelo. Hablaremos de criterios de que tenemos que tener, de los insumos que podemos trabajar. Y entonces, entre los insumos de inoculums y entre estos factores externos de manejo que bien has dicho antes, ¿no? De cómo manejo yo mi maceta, mi planta, todo esto vamos a favorecer o desfavorecer ciertos microorganismos. Y entonces vamos a encajar cuál es la microbiología que trabaja mejor con la planta que necesito. ¿Cómo opera la microbiología realmente? Exponiendo la verdad. ¿Qué sucede con la vía microbiana de alimentación? Que acuerden que eran 4. Sí. Fotosíntesis, vía bacteriana, vía fúngica Sí. y microbiana, que es un poco con todo el consorcio, con toda la red trófica de microorganismos del suelo activada. ¿Cómo funciona Ahí esto? está. Esta es la parte más divertida. Yo creo que todos los niños del cole deberían aprender por ahí. Bueno, esto hay un gráfico de las interacciones que pueden haber, que es una simplificación de más de 5.000 interacciones que existen. Pero más o menos para que entendamos, aquí quien empieza la fiesta es la planta. Vamos, la directora de orquesta, la Es planta. la directora de la orquesta, porque con esta capacidad que tiene de hacer azúcares, pues puede atraer ciertos organismos, ¿no? Si la planta está haciendo fotosíntesis, obviamente varía, depende de la genética y el tipo de planta, pero ella puede escoger qué cantidad de estos exudados, vamos a llamar, de estos azúcares que hace, ella consume para ella o ella lo expulsa a través de sus raíces. Okay. Y estos son, es como cebo, es como trampa. Un señuelo, un cebo, claro. Sí, es una trampa. Atrae, Vamos a ok. atraer, voy a llamar microorganismos aquí, porque igual que tú y yo, todos nos gustan las galletas, los azúcares y todo esto. Y entonces la planta, depende de qué momento de su vida, tiene la capacidad de cambiar un poco la composición de estos exudados, estos azúcares, para atraer diferentes grupos microbianos. Entonces, ¿quién viene ahora? Al lado de todo es milimétrico, pasa todo en la rizosfera, en la raíz, ¿no? La rizosfera. La rizosfera. ¿Qué es eso, la rizosfera? Es la zona donde están las raíces. Ok. Empiezan a aparecer bacterias y hongos, que son los primeros. El primero grupo de organismos que empiezan a aparecer ahí y les gusta mucho este azúcar, les gusta mucho esta energía. Pero como ellos tienen ácidos y enzimas para extraer de los minerales que habíamos dicho, todo lo demás, calcio, magnesio, nitrógeno, todo, lo extraen. Todas las piezas complejas, las piezas difíciles de la construcción, efectivamente, las bacterias y los hongos se lo hacen ellas mismas, se lo consiguen de los minerales. Lo consiguen. Lo que necesitan las bacterias y los hongos son los ladrillos, los maons, ¿no? La construcción pesada, el bulk. Ahí está. Pero ellos no excretan, lo van guardando todo en su mochila, lo van poniendo todo dentro de su biomasa. Okay. Y están ahora, claro, hay una fiesta ahí, porque la planta está tirando exudados, hay bacterias y hongos alrededor de su planta que están llenos, cargados de nutrientes, y hasta que no aparecen los depredadores del suelo, que son los lobos, ¿no? Que serían los protozoarios, los nemátodos, que ya hablaremos de los nemátodos también, que tienen muy mala fama, y no comen estos organismos y acaban expulsando sus excesos, no hay esta conversión de nutrientes para la planta. Entonces eso, cuando un depredador es mediante la acción de depredación,
de las bacterias y los hongos que la planta tiene los nutrientes disponibles. Entonces, un poco que les hace una trampa, les hace un señuelo, está ganadería, como, está pura y dura. pescando, ganadería, yo pensaba como una pesca, ¿no? Que Sí. tira ahí los exudados, Ahí estas está. azúcares tan atractivas para cualquier sistema vivo, y se acercan las bacterias y los hongos a la rizosfera, La rizosfera. Sí. ¿vale? El mundo en torno a las raíces, y cuando estas bacterias empiezan a acumularse de estos ladrillos de construcción simple, estas azúcares, y ya tenían, que habían cogido de los minerales las piezas difíciles, luego viene un depredador, que ha dicho el lobo, ¿no? El Sí. lobo feroz. Sí. Que en este caso el lobo feroz pasa a ser un protozoo, un nematodo, que para quien no se acuerda mucho de biología de la escuela como yo, que lo repasé antes de esta filmación, el protozoo es una estructura de un organismo de una célula, pero más compleja que la bacteria. Ya es una célula que tiene núcleo, tiene organelas dentro, son mucho más grandes. Es una célula, pero más grande y más compleja. Y ya el nematodo es una especie de gusano microscópico, no piensen en la lombriz de tierra o la lombriz roja, es un gusano microscópico y que va y se alimenta también de bacterias y de protozoos y hay toda una lucha de supervivencia, ¿no? Me imagino, nosotros lo contamos como si fuese algo divertido, pero bueno, los microorganismos están viviendo su vida, sobreviviendo y predando, porque también tiene que sobrevivir el predador, ¿no? De los dos lados es la historia. Y en esa interacción, la excreción del depredador expone el complemento difícil, el que estaba en los minerales, el calcio, el fósforo. El nitrógeno, por ejemplo, varios minerales tienen diferentes formas, ¿no? Okay. Que son más o menos asimilables. Okay. A nivel, por ejemplo, el nitrógeno, que es algo que hemos visto que es tan fundamental también, tiene muchas formas. Una de ellas es el nitrato, que es la forma más fácil cuando ponemos fertilizantes químicos. Pero esta forma, para que sea asimilada a la planta, necesita utilizar mucha energía. Es como si el ladrillo no está en un envoltorio, tienes que abrirlo, tienes que separarlo, tienes que trabajarlo un poquito. Cuando los depredadores hacen su acción y excretan, el nitrógeno está en forma de amonio, que es una forma mucho más asimilable para la planta y gasta mucho menos energía. Y no solo eso, pero está en la cantidad adecuada para la planta. Perfecta, ahí está la cantidad. Uno de los problemas que hemos detectado ya desde hace mucho tiempo no es la carencia de minerales, pero son los excesos de minerales que ponemos en nuestros suelos. Y ya me estás hablando de abonos químicos, sales, ¿Cómo el famoso NPK, ahí está. Como sucede en el campo y como sucede en el cuidado de plantas del hogar en las últimas décadas, ahí sabemos está. eso. Y luego entraremos en detalle en eso en el segundo módulo. Ahí está, por eso no sabemos muy bien las cantidades, ponemos lo que creemos que debemos poner, pero muchas veces nos pasamos. Y estos excesos son los que generan problemas serios, chupones, también ahí al final va al agua, exceso de algas, bueno, muchos problemas más. Pero entonces esta interacción que hay ahí abajo de depredadores con las bacterias y los hongos es perfecta, porque la planta controla cuántas bacterias quiero alrededor mío. Las bacterias acabarán, cuando están en cantidades, estimulan los depredadores, vienen los depredadores, comen y ella tiene sus minerales disponibles. Y me habías comentado recién de que depende del momento de la edad de la planta o el momento del año, la planta larga estos exudados en un formato un poco distinto porque tiene la inteligencia genética para saber lo que necesita. Ahí está. Y atrae el tipo de bacteria o el tipo de hongo que quiera atraer en el momento de la vida y el lugar que le toca. Pero esto funciona si están ahí. Funciona si están ahí, si hay casa, si hay comida para ellos. No funcionan tan rápido, el tiempo en la naturaleza es diferente. Cuando hay disturbios muy grandes, fuego o una sequía, pues hay unos mecanismos de defensa que los frenan. Y hasta que vuelvan a arrancar, depende de cómo está el sistema, depende de tu materia orgánica, cuesta más en aparecer. Mejor estamos hablando de años. Y por eso es importante mantener siempre unos mínimos y mantener un sistema resiliente y completo y diverso. Y déjame hacer una aclaración para aquellos creacionistas que estén mirando el video. Cuando decimos que aparezcan, es un sentido figurado de la palabra. La vida no aparece espontáneamente. La generación espontánea de vida no sucede. En la maceta de tu planta, en tu jardinera, en tu alcorque,
no va a haber más vida de la que tú le pongas ahí o la que la madre naturaleza por un ave que viene con la lluvia le haga llegar. Por eso es muy importante este concepto en plantas del hogar que están en macetas aisladas de la interacción natural, que es importante, yo le digo, conectarlas. Agregarle algún abono ecológico que tenga vida, buena vida, de alguna otra maceta del exterior, de un compost, para que tengas la vida en esa maceta. Y cuando ya la has conectado y tienes esa base biológica, luego la puedes reproducir. Si a la bacteria está cómoda, se va a reproducir y se va a expandir. Si el hongo benéfico está cómodo, se va a reproducir y se va a expandir. Pero la vida no se crea espontáneamente. Hay que ponerla allí. Si volvemos a la foto esta de la red trófica, no nos quedamos ahí, porque es como bien dijiste, es que después hay bocas más grandes, hay depredadores más grandes. Claro, me imagino, desde el nematodo microscópico a alguien un poquito más grande va a haber. Hay artrópodos, hay nemátodos que comen otros nemátodos, Okay. Hay entonces, ¿qué más? Hay las lombrices de tierra también, hay pájaros, hay abejas, los insectos, la cantidad de microorganismos que pueden estar en sus patitas, en sus alas. Entonces son inóculos también y necesitamos todo este sistema que funcione. Por eso aislar y hacer cosas muy específicas puede generar complicaciones también, pero sí es fundamental. Y después hablando de los nemátodos, por si alguien me dice, pero Isa, Bayer me dice que los nemátodos no son buenos, ¿no? Cuando buscas nemátodos en internet, lo primero que sale es cómo eliminar nemátodos. Yo creo que hay gente que se pasa 8 años de su carrera estudiando solo nemátodos para que veas la diversidad que existen de nemátodos en este mundo. Creo que 4 de cada 5 organismos son nemátodos en este mundo. ¿En serio? Es una locura. Y solo uno de ellos, bueno, un grupo puede generar daños cuando están aislados, cuando están solos. Y ellos aparecen en circunstancias muy específicas. Hay muchos nemátodos que comen bacterias, que comen hongos, que comen otros hongos, que comen otras cosas. Entonces, los beneficios que pueden generar es increíble. Pueden comer más de 10.000 bacterias en un día estos nemátodos. Que igual 10.000 bacterias, microscópico también, ¿eh? Sí, pero es mucha bacteria y es mucha caca que está haciendo al final y es mucho nitrógeno disponible directamente para la planta que estamos teniendo ahí. Entonces, qué interesante esto que comentabas recién, de que esta red trófica, el trofismo es cómo se mueve la energía de un animal hacia otro cuando es depredado, ¿no? Por eso se habla de la red trófica. No termina solamente en los microorganismos, sino que también artrópodos, que es insectos para este caso, más grandes, ya los que empezamos a poder ver con el ojo, al moverse, al recorrer. Y ahora que estoy pensando, entonces los polinizadores, que también es un tema fascinante y que está muy en alza. El polinizador no solamente es súper positivo porque lleva el polen de una planta a la otra generando cruzamiento de especies y reproducción, bueno, cruzamiento intraespecífico dentro de la especie y reproducción, sino que además también está moviendo microorganismos. No solo polen lleva, sino que también cuando va tocando otros lados, va llegando microorganismos a todo el campo y a todas las plantas. Por eso, si nos aparecen polinizadores en las macetas del balcón, doble gracias. Sí, en realidad, en equilibrio, cualquier organismo vivo que se mueva te está beneficiando. Porque, claro, estos organismos que están en el suelo se van movimentando en las pequeñas partículas de agua que existen. Y depende mucho de la cantidad de agua que hay en el sistema. Obviamente no tenemos sistemas completamente empapados de agua. Cuesta de mover, cuesta de encontrar. Por eso las hifas de hongo son autovías perfectas para moverse. Si tenemos hifas conectando sistemas a gran distancia, ellos hacen una pequeña película de agua justo alrededor donde estos organismos se pueden mover. Pero si tengo una pata de un pájaro que puede volar, también puede llegar muy rápido al sistema. Correcto. Entonces es entender que todo está eso, ¿no? En su propio equilibrio, desde luego, ¿no? No queremos demasiado de una cosa ni demasiado de otra. Déjame hacerte una consulta porque yo he escuchado mucho por ahí que un buen ecosistema de microorganismos en el suelo no solo nutre mejor a la planta, sino que la hace más resiliente, en el sentido de que en la tierra drena mejor, pero a su vez no solo drena mejor, sino que retiene agua, con lo que parece hasta contraintuitivo. Contame un poco de cómo los microorganismos en la tierra mejoran
el anclaje, la oxigenación, el agua, todo eso? Es que igual que tú y yo, no todos los microorganismos quieren vivir en las mismas condiciones también, y la raíz también. Entonces, lo que la planta va a generar alrededor suyo son los microorganismos que le beneficia bastante. Que por norma general, la mayoría son los aerobios, son los que necesitan aire, bastante aire para poder hacer sus funciones. Hay algunos que tienen la capacidad de fluctuar, de trabajar a veces con un poco, a veces con menos, y hay otros que trabajan con circunstancias sin oxígeno, anaerobios. Acá un concepto interesantísimo para grabar en la retina, en la pupila y en todas las partes del cerebro. Aeróbico, anaeróbico. Aeróbicos son organismos que requieren aire, o sea, oxígeno en realidad, del aire para vivir. Todos los organismos multicelulares, todos los animales, todas las plantas, tú, yo, todos somos aeróbicos, necesitamos oxígeno. Gran parte de los microorganismos de la Tierra también son aeróbicos y necesitan oxígeno. Los nematodos estos benéficos que veníamos diciendo, los hongos benéficos, las bacterias benéficas, son todas aeróbicas. Ahora también hay unos organismos que son anaeróbicos. Eso quiere decir organismos que les gusta vivir en un entorno donde no hay oxígeno. Es más, para estos organismos anaeróbicos el oxígeno es un veneno y los mata o les genera mucho desafío para la vida y no son aptos para vivir en el oxígeno. Entonces vamos a ver qué pasa en esta interacción entre organismos, microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. Tiene que haber de todo en realidad, sí, ¿no? Porque cuando una carcasa, un animal muere, tiene que haber una descomposición fuerte ahí, tiene que haber una putrefacción, y estos son sistemas más fuertes. Pero, ¿quiere una planta esto para ella cerca de su raíz? No. No. Por eso, entonces ella sabe lo que quiere. Su raíz es aerobia y necesita organismos aerobios. Pero sí que hay ciertos organismos que le pueden ayudar muchísimo, anaerobios también, pero en pequeñas cantidades. Y por eso se generan los microagregados, los microporos, pequeños sistemas que están cerrados, donde ahí pueden haber ciertas bacterias en muy pocas cantidades para poder ayudar a fijar nitrógeno y hacer otras funciones, pero muy pocas. ¿Qué pasa cuando tenemos suelos compactados? Compactado significa que todas las partículas, esta que habíamos hablado de arena, arcilla, limo, están tan cerca una de la otra que no existe partículas de oxígeno entre medio de ellas, que están cerradas. No hay oxígeno. Generamos zonas anaerobias total. El único organismo que puede sobrevivir ahí son los organismos anaerobios, que la planta no está muy feliz ahí también, porque va a generar unos subproductos que no acaban de ir muy bien para lo que necesita. ¿Subproductos como? Ácidos, metano, gases. Piensa que expulsa, todos los que huelen mal, ¿no? Por norma general, sí. Son todos estos gases que, este olor fuerte así a bútrico, a putrefacción, ahí vale. Está. A vinagre, a vómito, a huevo podrido, sí. Estos así olores vienen un poco de ahí. A azufre vienen de este olor fuerte. Y eso no queremos en ciertas cantidades y es lo que está pasando un poco en el sistema. Y una cosa, la maceta, la tierra, es altamente heterogénea. Va a haber pequeños nódulos de anaerobiosis, luego va a haber aerobiosis en gran parte de ella, hay zonas. Evidentemente, si tú tienes tu tierra y ya huele a podrido, evidentemente ya la planta también va a estar bastante mal. Pero todo esto que estamos comentando de los microagregados es a nivel microscópico. Hay que hacer un salto de fe que aunque no lo veamos, todo eso está pasando a lo largo de la Tierra y nos influye a la planta. Sí, de hecho esto pasa cuando riegas demasiado una planta y no tiene buena filtración abajo, no tienes, y se empapa, se encharca, ¿no? El olor, cuando dejas varios días, es un olor fuerte y la planta no le gusta, mueren. Y eso es lo que suele pasar cuando tal. Entonces, los microorganismos expiran igual que nosotros, sueltan dióxido de carbono, especialmente las bacterias. Si tenemos suelos compactados en diferentes capas, o una maceta que está mal distribuida y no ha puesto bien, hay una esquina, pues hay estos gases que se quedan atrapados ahí y se van convirtiendo y transformando y tampoco es algo muy positivo. Entonces, ¿cómo conseguimos este intercambio de gases? ¿Cómo conseguimos que el agua no se quede estancada arriba, no se quede estancada abajo? Es como bien has dicho, con una buena estructura de suelo.
Esto se consigue a través de una textura, de una geología, ¿no? Controlando los componentes físicos. La primera M, La primera mineral. M, mineral. O también mediante los microorganismos. Los microorganismos tienen esta capacidad de autogestionarse si tienen las circunstancias ideales para hacerlo. Y van a generar siempre espacios que les van a generar beneficios y van a generar estos agregados. A día de hoy no hay ningún producto que podemos comprar en el mercado que nos hagan agregados. Entonces tenemos bacterias y hongos que generan unos pegamentos, la glomalina del hongo o los polisacáridos de las bacterias, que hay unas fotos muy chulas, después te las puedo enseñar, que van poco a poco cogiendo estas partículas del suelo y las van juntando y haciendo pequeñas bolitas, y al mismo tiempo por ahí puede pasar el aire, puede pasar otros organismos, puede servir de cobijo para una pobre bacteria que está siendo perseguida por un nemátodo también. Entonces genera un ambiente, un sistema muy interesante donde pasa el agua, donde pasa el oxígeno y donde viven los microorganismos. Estos son los microagregados. Los micro y los macroagregados. ¿Y cuál es la diferencia entre micro y macroagregado? Bueno, el micro sería más un resultado de una acción bacteriana, que son los pequeños, son más pequeñitos, son poros más pequeñitos, mientras los macroagregados son un conjunto de ellos que se van juntando en bolitas más grandes. Yo creo que es muy fácil verlo con el vermicompost a veces, ¿no? Que vemos los diferentes granularidad más o menos, ¿no? Que tiene el suelo. Cuando hacemos una cata en el suelo, abrimos y rompemos esta estructura y vemos los pequeños agujeritos que hay por ahí. Y eso no solo es fruto de arena, limo y arcilla, sino que la vida misma genera estas partículas. Sí. Entonces dijimos los microagregados, que son bacterias que aparentemente son pegajosas entre sí y se van pegando y se van juntando, y luego también vienen los macroagregados, que son varios de estos microagregados, y me imagino que también los hongos ahí tienen algo que ver. Van haciendo glomalina, que es como un pegamento. Glomalina, sí. Ok. Y es como una maraña, como una pelusa. Ahí está. Y eso pasa a comportarse como una partícula de suelo también, que no es mineral, es de materia orgánica y microbiología, pero hace a las veces. ¿Y por qué esto nos ayuda con el agua? Porque el oxígeno, lo entendí, genera que el oxígeno se puede circular y no se compacta. Ahí está. La erosión que hemos hablado antes Sí. no pasa cuando tenemos estos organismos en el sistema. Cuando están generando estos pegamentos, cuando el suelo está cohesionado, no se va. Hay un test muy chulo que se puede hacer, que es coger un suelo que está sano y sumergirlo en el agua, en un bote de cristal, y puedes ver claramente que un suelo que está vivo en vida, que es mucha vida, que no se deshace, se queda ahí entero. Mientras un suelo desestructurado, que no tiene nada, como arena de parque, ¿no? Cuando caminas, que no tiene nada. O el sustrato universal, O el sustrato. que ese que es... Ahí está. ¿Qué pasa cuando lo pones, sumerges? No sé, imagino que flota, lo que deshace. flota, se Se desarma. deshace entero. No existe cohesión ahí. Entonces queremos que exista mucha vida para generar estos espacios y esta cohesión en el sistema. Entonces, lo que estoy viendo es que la microbiología, primero que todo, nutre a la planta, ¿no? Panza llena, corazón contento. Y pues sería panza llena, tallos contentos en este caso. Pero luego también genera agregados en el suelo que hace que circule mejor el oxígeno. Entonces evitamos la anaerobiosis y esos gases que dañan a la planta. Además, le genera mejor consistencia con el agua, más compacidad, con lo cual eso es un mejor agarre, un mejor anclaje, porque cuando yo veo a veces que llenan las macetas y no compactan, sin pasarse, ¿no? La cantidad justa y queda la planta muy suelta, luego la planta empieza a echar raíces y cada vez que se empieza a oscilar la planta se van rompiendo las raíces, entonces es importante que pueda tener un sustento firme y cabal la planta. Y a nivel de agua me decías que hace que no escurre, porque genera cohesión en la tierra y no se pierde, y no vas perdiendo ese agua por debajo. Es típico que riegas una maceta sin plato y que se pone todo marrón en el fondo. Y se va todo para abajo. Y si no, se mantiene. Se mantiene. Y además, tengo entendido que estos micro y macroagregados generan tortuosidad, que no tiene nada que ver con la tortura. Bueno, es la tortura para el agua. Tortuosidad quiere decir que tiene caminos internos complejos que dan vueltas, entonces el agua queda atrapada ahí adentro y
y por acción de molecular, ¿no? ¿Cómo se llama? Atracción por puentes de hidrógeno y todas esas cosas muy químicas que no vienen al caso, pero que el agua queda absorbida a estos micro y macroagregados, entonces retiene más y no se pierde todo el agua, no drena lo que tiene que drenar y retiene lo que tiene que retener. Ahí está. Sí, de hecho, ahora cuando entremos en hablar de insumos, hablaremos más del humus, de la materia orgánica, porque automáticamente cuando estamos generando estos microporos y agregados, ya si está pasando esto, hay otra cosa que está pasando. Estamos trabajando la materia orgánica, porque tienen bastante comida, y están generando humus. Y humus tiene una capacidad increíble de retención de agua. Entonces es una cosa que ya hablaremos después, pero es eso, son partículas, como bien has dicho, que tienen una capacidad de adherencia. Una partícula de humus puede cogerse a 4 de agua. Estás cuadriplicando 1 a 4, claro. sí, tu capacidad de retención de agua si tuvieras solo arena o arcilla o otra cosa más. Entonces, es eso, son muchas cosas en el sistema que acaban generando algo muy resiliente y que ayude. Frase del módulo 1, Sí. muchas cosas en el sistema. De ahí hay un montón de información, mucho porque sabemos que si bien quizás estamos hablando de pequeñas macetas, a nivel microscópico es muchísima la variedad que tiene que haber de, un paso más atrás, 3 M's, minerales, materia orgánica y microorganismos. Mucho mineral en el sentido que tiene que haber desde partículas muy grandes, como analogía a la pelota de básquet, contra el punto de tiza hecha en la pizarra, tiene que haber una gran variedad, o puede haber variedad de minerales. Luego, muchos microorganismos, porque tiene que haber desde bacterias, hongos, protozoos, nematodos, macroartrópodos, ya incluso hasta cosas superiores como aves que hacen que las cosas fluyan. Sistema, porque todo está interconectado con todo. Tenemos microorganismos, entonces la planta puede nutrirse, tenemos microorganismos, entonces se pueden generar micro y macroagregados que generan mejor estructura de suelo, entonces con eso retenemos mejor el agua, tiene mayor compacidad el suelo, se genera oxigenación, es un sistema, todo está conectado con todo. Entonces ahora en el segundo módulo lo que vamos a ver es un acercamiento bastante más al abono ecológico, orgánico, compost vermicompost, biochar, qué es la diferencia con purines, todas esas cosas, para entender desde esta base de las 3 M's por qué sí al abono ecológico y no al abono químico. Y en el tercer módulo lo que vamos a ver son buenas prácticas que seguramente has escuchado cantidad de veces, como repicar las superficies de las macetas, por qué regar con agua sin cloro, el mulch, todas esas cosas con un basamento de por qué esto influye en el sistema. Seguimos.